Y esténse bien atentos, como dice Melissa Umaña, muchísimas gracias. Pero bien, ahora muy atentos, porque cuando de repente muchos de ustedes se están quejando de esos kilos, básicamente por estética, no. Hoy vamos a hablarle de por qué esa pérdida así lenta pero segura de peso puede ayudarle a prevenir o a dilatar o postergar apariciones como diabetes y otras enfermedades crónicas. Así que hoy está con nosotros justamente la doctora Laura Ulate para ayudarnos a examinar hasta dónde. Doctora, verdaderamente, primero que todo, bienvenida. Muy buenos días. Buenos días. Doctora, esa cantidad de kilos, ¿verdad? ¿Pesa en nuestra salud? Realmente, efectivamente, lo que tenemos que determinar es exactamente cuánto peso realmente tiene ese peso en nuestra salud. Cuando hablamos de peso, muchas veces hablamos de estética, o esa ha sido la idea que nos han incorporado socialmente durante muchísimos años. Pero el peso va mucho más allá de solamente vernos bien. Implica sentirnos bien, no solamente emocionalmente por nuestra apariencia, sino también desde el punto de vista de salud, y eso impacta enormemente. Ahora, ¿dónde se acumulen esos pesos? ¿Dónde se acumula esa grasa que mucho hemos hablado de este sector? ¿Verdaderamente hace la diferencia, digamos, en el impacto en nuestra salud? Efectivamente, aquí vemos, por ejemplo, varias imágenes de personas que tienen diferentes formas del cuerpo. Correcto. Tenemos que recordar que efectivamente el hecho de que tengamos un peso mayor de lo que podría esperarse para nuestra estatura podría indicar que una persona tiene un riesgo importante para su salud. Pero también hay que recordar que no solamente tiene que ver con una imagen como esta, sino también de cuál es el porcentaje de grasa que yo tengo en mi organismo y dónde está acumulada esa grasa. La grasa que nosotros tendemos a acumular en el área abdominal es la grasa que es más peligrosa. Es aquella que es lo que se llama metabólicamente activa, es la grasa que puede producir hormonas, que va a producir una serie de sustancias que inflaman, y normalmente esa grasa hace que las personas estén predispuestas a enfermedades precisamente como hígado graso, como diabetes, como hipertensión, como el síndrome de ovario poliquístico, e incluso algunos tipos de cáncer, como el cáncer de colon, el cáncer de mama o el cáncer de endometrio, pueden estar influenciadas por ese porcentaje de grasa que tenemos en diferentes porciones. Exacto. Ahora, doctora, cuando hablamos de la prediabetes, por ejemplo, ¿qué síntomas o qué lucecitas de alarma pueden darnos para estar alertas? Digamos, la prediabetes es una condición que se presenta antes de la enfermedad. Todavía no soy diabética. Todavía no soy diabético, pero tengo un alto riesgo de serlo. Y de serlo a corto plazo. Significa que ya mi organismo no responde de la misma manera a un consumo X de nutrientes. Antes que siga, ¿puedo revertirlo? Sí, puedo revertirlo. Parte de la importancia es eso. Estoy en un momento en donde si tomo las medidas necesarias puedo revertir esa condición. Entonces, hablamos de prediabetes cuando yo tengo ya una glicemia o un nivel de azúcar en sangre en ayunas que es mayor de 100, pero menor de 126, es decir, hasta 125. Hasta ahí, prediabética. Hasta ahí soy prediabética. Perfecto. Entonces, si 2 horas después de comer, tengo una glicemia que es mayor de 140, pero menor de 200. Entonces, si yo cumplo estos parámetros, significa que tengo un altísimo riesgo de desarrollar diabetes. Ahora, pero esto lo voy a saber básicamente si voy a un examen de sangre. ¿Qué pasa, digamos, qué otras luces puedo tener yo para llegar a hacerme ese examen y decir, caramba, estoy prediabética? Parte de lo que tenemos que hacer es herencia, tener factores de riesgo. Si yo tengo familiares con diabetes, tengo un riesgo más alto. Me voy a hacer un examen de fijo para ver cómo estoy. Tengo más probabilidades. Si soy sedentario, si me alimento de forma inapropiada, si tengo una composición corporal en donde la cantidad de grasa que tengo acumulada a nivel abdominal es mayor de lo esperado para ser un hombre o ser una mujer. Entonces, si yo empiezo a tener mucho acúmulo de grasa a ese nivel, es una condición que me puede representar una resistencia a insulina y una prediabetes, eventualmente una diabetes. Si tengo un síndrome de ovario poliquístico, o puede ser que no lo tenga diagnosticado, pero estoy notando que las menstruaciones no son regulares, que me ha costado embarazarme, que me aparecen vellitos donde no debería, o acné ya en una fase de mi vida en donde no debería haber acné. Si empieza a manchárseme la piel en zonas del cuello, de las axilas, de los codos, los nudillos, una coloración que es oscura,
y que usualmente uno puede confundir con suciedad, eso es un signo temprano de que algo está pasando con el nivel con el metabolismo del azúcar en mi organismo y que eso puede desencadenar una enfermedad. Ahora, doctora, si repasáramos los hábitos, que más bien son los malos hábitos que nos inducen a ir en ese camino. Efectivamente, yo heredo la posibilidad de desarrollar esta condición. Exacto. El llevarlas a que llegue a un punto en donde ya me hagan un diagnóstico de este tipo va a depender de que yo vaya sumando factores. Correcto. Entonces, precisamente esos malos hábitos que menciona son el hecho de tener una vida sedentaria, que yo no haga actividad, no haga ningún tipo de actividad física. Tampoco es que yo indique que hay que hacer ejercicio de alto impacto. De hecho, las recomendaciones es que uno haga más o menos 150 minutos de actividad física semanal. O sea, estamos hablando que eso son 2 horas y media semanales. Sí, que es muy poquito. Efectivamente. O sea, 4 días, 30 minutos, más o menos ya estoy en 120. Exactamente. Y el consumo de alimentos. El consumo de alimentos que tengan mucho porcentaje de harinas refinadas, que tengan un alto contenido de azúcar, pues eso va a hacer que se acumule precisamente grasa aquí, que me cueste más perder peso y que se me dificulte más. Ahí es importante que hagamos una pausa, doctora, porque cuando uno habla de diabetes, generalmente la gente se le ocurre que es básicamente el azúcar, ¿verdad? Azúcar. Los carbos no los tomamos en cuenta, pero lo primero que dijo usted fueron harinas refinadas. ¿Los carbos qué pasa? ¿Es verdad eso de que se convierten en azúcar en el cuerpo? Exactamente. Eso es cierto. Hay algo que se llama índice glicémico. Esa es la capacidad que tiene un alimento de elevar el nivel de azúcar. Entonces, estos se catalogan como si son de bajo, medio, alto o muy alto índice glicémico. Y lo que hacen es comparar el alimento X con azúcar pura. Eso es lo que se compara. Correcto. Entonces, todos los alimentos que consumimos están dentro de este grupo. Entre más alto sea el índice, más probabilidad hay de que se suba el azúcar. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que yo me coma un arroz blanco a un arroz integral, por ejemplo. Porque la integral va a tener más fibra y eso hace que reduzca el menos índice glicémico. Okay. No es lo mismo si me como una naranja, que tiene un índice glicémico bajo, a que si me como un banano, que tiene un índice glicémico alto. Entonces son frutas y demás. Entonces, esto juega juega muchísimo en cuanto al nivel de azúcar. Sí, tiene un peso importante, digamos. Un peso muy importante. Bien. En este sentido, las harinas refinadas que mencionábamos, que son las que tienen un alto procesamiento, tienden a tener índices glicémicos altos o muy altos. Entonces son alimentos que no significa que están prohibidos en un paciente con diabetes, pero sí que están limitados. Y va a depender mucho de cuál es el riesgo que ese paciente tiene o el control metabólico que tiene en este momento para que podamos identificar si puede consumirlos, en qué cantidad puede y en qué momentos. Quizá para entender hacia fondo, ¿qué significa un alto índice glicémico? Para entenderlo, entonces, comparemos aquí. Digamos, la glucosa, que es el azúcar pura, tiene un índice glicémico de 100. Ese es el índice que tiene. Entonces, si yo quiero comparar, por ejemplo, el pan blanco, Ay, ni me diga. el pan blanco, el pan baguette, ¿verdad? Ajá. Cuando se compara con esto, tiene un índice glicémico de 99. Y uno se come el pan porque piensa que no tiene azúcar y dice, no me voy a tomar ni una cucharadita de azúcar porque el pan es menos... Exactamente. Qué Entonces, increíble. estamos hablando que comer pan blanco y comer azúcar pura es prácticamente lo mismo. Exactamente. Wow. Si yo cambio el pan a un pan integral, que tenga un alto contenido de fibra, que tenga menos azúcares, menos harinas procesadas, podría bajarlo a 80, 85. No significa que pueda incluso bajarlo a un índice extremo, pero puedo hacer que se reduzca sustancialmente la No es cantidad. categórico, pero baja mucho. Exactamente. Exacto. E incluso hay panes, ¿verdad?, que Los tienen un altísimo digamos. contenido, que sí son los recomendados en estos pacientes porque los índices glicémicos son muy bajos. O sea, pueden ser de 70, 75, incluso menos. Entonces, eso es lo que significa un índice glicémico. La capacidad que tiene un alimento de elevar el azúcar comparado con el azúcar pura. Qué increíble la capacidad que tiene un elemento de elevar el azúcar en cuerpo, digamos, en sangre. Exacto. Ahora, doctora, la grasa, antes la grasa o durante un tiempo fue tremendamente satanizada, ¿verdad? Ahora con todas las dietas o formas de alimentarse, por decir algo, ¿verdad? Se ha llamado a más bien
a consumir más grasa y eliminar otro tipo de alimentos. ¿Hasta qué punto si hablamos de todas las personas que están en esta situación? Ok. Hablar de grasas igualmente significa hablar de tipos de grasas, ¿verdad? Entonces hay grasas que se llaman saturadas, que son las grasas que son malas, que son las grasas esas usualmente son las malucas. duras. Okay. Ajá. Y hay grasas incluso aquí dentro de esas que se llaman grasas trans. Las trans, correcto. Que esas son las grasas que producen enfermedad, ¿verdad? Enfermedad cardiovascular. Y están las grasas insaturadas, que esas grasas... ¿Eso lo dice la etiqueta? No necesariamente lo ¿verdad? dice la etiqueta. Están lo que se llaman grasas insaturadas, que esas grasas, dependiendo del tipo de grasas que sean, más bien son grasas que son beneficiosas. Entonces, por ejemplo, el aceite de oliva quizá es el mejor rico. Ejemplo que podríamos tener en lo que son grasas insaturadas. Una sana insaturada. Exactamente, Okay. Es una grasa que nos va a ayudar. O sea, ciertos aceites de pescado que contienen omega 3, omega 6, son grasas que van a ser beneficiosas, que más bien tienden a tener cambios positivos e incluso desinflamar a nuestro organismo cuando las consumimos. Aceite de coco que ahora nos recomendábamos, ¿qué tal? El aceite de coco no es como una de las mejores opciones, es una grasa que tiene un alto contenido de carbohidratos, de calorías. Entonces no son grasas que vayan a servirle a todo el mundo. Okay. ¿De acuerdo? Bien. Entonces siempre va a ser mejor consumir los que son las grasas insaturadas. Insaturada, la oliva es la mejor. Oliva es uno de los Aceite de ejemplos, oliva. el salmón, por ejemplo, el aguacate, son alimentos que realmente contienen grasas que son saludables. Bien. ¿Cuáles son las que, como para darnos idea, de saturadas y trans, de las que más se consumen, que no sean las recomendables? Las trans usualmente están en los alimentos que son fritos. No es como algo que uno compre como tal, sino son en los alimentos que están fritos una y otra vez, entonces son usualmente en esos tipos de alimentos donde se encuentran. Las grasas saturadas son las grasas duras, como por ejemplo la manteca, la mantequilla. Son ese tipo de grasas que tienden a ser duras. Las insaturadas son grasas que más bien tienden a ser líquidas, efectivamente. Entonces son como ejemplos de lo que podríamos ver en nuestro medio para poder diferenciar una grasa saturada de una grasa insaturada. Ahora que vimos la glucosa, vimos las grasas, ¿cuáles serían los carbos a consumir entonces? En realidad una persona con diabetes o una persona con problemas para controlar su peso puede consumir todo tipo de carbohidratos. La diferencia está en cuánto y cada cuánto consume ese tipo de carbohidratos, precisamente. Y ahí la importancia también es de que podamos regular todas estas cosas que hemos estado hablando para que la persona pueda tener cambios importantes en el peso. Porque a veces creemos que tenemos que llegar a un peso ideal para poder tener beneficios. Y la realidad es que no. La realidad es que con solamente perder entre un 5 y un 7% de mi peso, incluso en algunos lados hablan de hasta un 10%, eso significaría que yo puedo reducir la probabilidad de desarrollar diabetes casi en un 70%. ¡Wow! Es bastante alto. Estamos hablando que si soy una persona que tiene 80 kilos, por ejemplo, perder entre 4 y 8. Que no es así como caído del cielo, pero vean estas cifras, 70% de probabilidades menos de ser diabética. ¡Wow! Para lo que nos va a costar, digamos, a todo lo largo de nuestra vida. Hay gente que está preguntando sobre ejemplos de las trans. Usted decía, doctora, que eran las fritangas. Por ejemplo, unos chicharrones. Digamos, depende de la preparación que haya, pero digamos, las grasas que son más grasas trans son esas grasas esos alimentos que se fríen en un aceite una vez y otra vez y otra vez, que digamos que uno podría decir los pollos fritos estos que están refritos, exactamente, ese tipo de pollos o estos tacos y estas carnes que son fritas y refritas, exactamente, y están por rato. Exactamente, algunos de los alimentos que vienen empaquetados, esos sí tienen que estar etiquetados. Ahí debería ser si está libre o no de grasas trans, porque son los que se producen, porque al momento de calentar y calentar y calentar los aceites se transforman en esto, pero no es algo que yo pueda comprar, no es un tipo de aceite o de grasa que yo pueda comprar, sino es un tipo de grasa que se genera por el proceso de preparar el alimento. Clarísimo. ¿Y las saturadas? ¿Otros ejemplitos? Grasas saturadas, mantequilla, margarina, la manteca, la manteca de cerdo, digamos, los chicharrones sí tienden a tener grasas saturadas. ¿Y si hablamos de las carnes? Las carnes depende del corte, incluso de la carne. Hay cortes que son más magros, que tienden a tener menos grasa, y hay otros que son más. Entonces, las carnes que tienden a tener como más vetas, tienden a ser esas que tienen más grasa saturada. Entonces,
ese que tiende a tener más blanquitos, que tienden a tener más gorditos, esas son grasas saturadas. Bien. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los carbohidratos, usted decía que cualquiera, pero... Depende de cuánto y cada cuánto se consuman esos carbohidratos. Por eso es que cada caso va a ser muy particular, porque un paciente puede necesitar hacer un cambio para aumentar la masa muscular, por ejemplo, o para cambiar su composición corporal, y de acuerdo a eso es que se va a definir cuáles los alimentos que van a estar permitidos o limitados. Ahora, doctora, hay una duda con respecto también a lo que hablamos de la glucosa, porque hay gente que está preguntándose, bueno, yo no consumo cucharadita de azúcar, pero sí me consumo muchas frutas que a lo mejor tienen mucha... un índice glicémico alto. Exacto, un índice glicémico alto, por lo que usted decía. Entonces, ¿cuál sería la recomendación ahí? En realidad, digamos, de las frutas que más alto tienen ¿La el índice glucosa es igual que glicémico. la fructosa? Glucosa es lo mismo que azúcar. O sea, la fructosa es el tipo de azúcar de la fruta. De la fruta, pero es lo Sin mismo. embargo, al fin y al cabo, el organismo va a encargarse de transformar eso en energía azúcar. de forma de glucosa. Porque la glucosa es la forma en que nuestro organismo utiliza para producir energía. Ok. Entonces, Bien. en este sentido, las personas pueden consumir frutas. El detalle es que no se les permite consumir frutas de manera abierta, sino que dependiendo de las personas se les va a permitir consumir 3, 4, 5 porciones de frutas, depende de cada persona. Las porciones van a depender, digamos, si es una fruta que es por unidad, como por ejemplo un melocotón, una ciruela, eso es una porción. Sí. Si son frutas muy pequeñas, pues va a depender del tipo de frutas, por ejemplo. Las fresas pueden ser 5 fresas que sean de un tamaño... Para una porción. Un tamaño habitual, no de las fresas que son enormes, por ejemplo. Si es en rebanadas, va a ser como los típicos rebanadas que le daban a uno antes del COVID en la feria y que uno podía consumir. Exacto. Que eso es una rebanada de piña, una de sandía, exactamente. Sí, una de mango. Ahora, ¿cuáles son las frutas que tienen mayor cantidad de fructosa o de glucosa? Sandía. La sandía. Ajá. Que a veces le dicen, no, es pura agua, no pasa nada. La sandía, el melón y el banano son de las que más el alto. banano, que tanto potasio y que tanta fuerza nos da para hacer ejercicio. Son de las que tienen mayor índice glicémico. Ok. ¿Y cuánto? Bueno, ahora decía usted entonces, ¿verdad? Si son individuales, entonces una porción. Una porción. Una manzanita, una ciruela, un melocotón. Pero si son individuales, pero por ejemplo, ¿qué pasa con la papaya? ¿Cuánto de papaya me puedo comer? Igual es la porción eso, una rebanada o una tacita. O una tacita. De picada. Lo ideal es que sea fruta fresca, por supuesto lo que los pacientes vayan a consumir, no que esté procesada o enlatada, porque ese tipo de frutas usualmente tiene azúcar adicional por el almíbar que tiene para el enlatado, por ejemplo. En cuanto al banano, digamos, porque el banano se come mucho, ¿verdad? Aquí y además es rico y además da energía, para los chiquillos se les da mucho banano. ¿Cuál debería ser la medida del banano, digamos? Me imagino una porción es medio banano. Imagínense, ¿un banano grande o un banano chico? De los grandes, medio. De los chiquititos, uno. Uno. Si es eso es una porción. Una porción. Pero digamos, yo me podría, si a mí me dicen 3 porciones de fruto al día, ¿me podría comer los 3 en banano, chiquitos? Dependiendo de lo que uno quiera con el paciente, porque hay que recordar que va a ser un alimento que sube mucho el azúcar. Entonces, si yo no quiero, porque el paciente no está bien controlado, pues probablemente no se lo voy a permitir. Si es un paciente que tiene un control muy estricto, probablemente le dé uno más flexibilidad. Ahora, doctora, derribemos mitos, porque por ejemplo con la piña, ¿verdad? Se habla de la piña que es diurética, le dicen a uno, cómase una piña en ayunas porque eso le va a ayudar a adelgazar o a limpiar o no sé qué. Pero otra gente dice, no, si la piña tiene mucho azúcar, si es súper dulce. ¿Qué pasa con la piña verdaderamente? La piña tiene un índice glicémico medio. Medio. En realidad, tiene un índice glicémico medio, no es una fruta que tenga un índice glicémico muy bajo, que tiende a ser más como las frutas ácidas, las que tienden a tener ahí como la naranja, la mandarina, la misma fresa puede estar ahí, ni tampoco tan alto como estábamos mencionando anteriormente. Bueno, lo cierto es que hay que cambiar esos hábitos, ¿verdad? Para poder evitar llegar a este punto entonces. Efectivamente, precisamente todo esto es porque estamos en el mes de concientización de la diabetes. La idea es poder dar información a los pacientes para que puedan empoderarse de estas condiciones y si tengo riesgo podamos prevenirlos. Y en ese sentido sí queríamos invitar a las personas que nos están viendo a una actividad gratuita que vamos a tener para pacientes. Precisamente vamos a hablar de cuánto peso tiene el peso en este tipo de enfermedades y cómo podemos tomar herramientas para prevenir desarrollar estas condiciones, y ahí van a quedar
los datos para que puedan en las redes sociales o de alguna otra medio contactarnos con nosotros para que puedan participar en este evento. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Que pase un feliz día. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias y todos invitadísimos a esta reunión. Importantísimo tema. 9:40 minutos, hacemos una pausa.